días de Jujor.es. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a hacer un desarrollo web full stack utilizando MySQL, Bootstrap, jQuery, Ajax y PHP. Vale, en esta primera unidad vamos a ver cómo rellenar los datos de una tabla de MySQL, de nuestra base de datos, dentro de una tabla HTML que vamos a maquetar y diseñar con Bootstrap. Para ello haremos las peticiones a nuestra base de datos mediante PHP y lo haremos de forma síncrona, es decir, sin recargar la página. ¿Cómo? Gracias a jQuery y Ajax. De este modo abarcaremos tanto el front como el backend del desarrollo. Lo primero a tener en cuenta, los requisitos mínimos que vamos a necesitar para trabajar este desarrollo. Lo primero de todo es tener algún IDE o editor de texto que nos permita picar nuestro código. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. No hay obligación de que sea el mismo. Podéis utilizar Notepad++, Sublime, Atom o incluso algún IDE, pues PHP Storm, bueno, es lo que queráis, ¿vale? Yo trabajo con Visual Studio Code, tengo instalado un par de plugins que me facilitan bastante el trabajo. Y bueno, en un futuro me gustaría también escribir un post un poco de este editor que me resulta bastante potente y me simplifica bastante el trabajo. Pero ya os digo que podéis utilizar el que mejor os convenga. También necesitaremos un paquete de software como en este caso puede ser Champ para hacer las delicias de servidor, es decir, simular nuestro servidor local en nuestra máquina. Podéis utilizar Champ, podéis utilizar WAMP, incluso si tenéis un servidor en desarrollo podéis trabajar con ese servidor en desarrollo. Yo en mi caso tengo instalado Champ, tengo los módulos de Apache y MySQL encendidos, listos para trabajar y manos a la obra. Vamos a ponernos a desarrollar en esta primera unidad una tabla y recoger todos sus valores. Bien, lo primero que vamos a necesitar es una carpeta dentro de nuestro directorio raíz. En mi caso, al estar utilizando Champ, será Champ htdocs y he creado una carpeta Jujoru y dentro unidad 1. Si estáis trabajando con WAM, vuestra carpeta será 3W y si estáis trabajando en vuestro servidor, pues lo tendréis que alojar mediante filecilla o algún gestor de FTP. Pues muy bien, yo ya he creado la carpeta dentro de mi directorio raíz y me dirijo a mi IDE donde voy a abrir esa carpeta. Me dirijo a Champ, htdocs, Jujoru y selecciono unidad 1, seleccionando esta carpeta. Este IDE me permite pues abrir esa carpeta de trabajo. Ahora mismo la carpeta está totalmente vacía y lo que vamos a hacer como primer paso es definir la estructura de nuestro proyecto, ¿vale? Para ello vamos a seguir unas pautas. Lo bueno que tiene la programación web es que no existe un estándar. Cada uno podemos definir un poco la estructura de nuestro proyecto, pero bueno, siempre con la premisa de que sea ordenado y legible. Yo lo primero que voy a hacer es crear un nuevo archivo, index.html, donde vamos a tener todo el código front. Voy a crear una carpeta, ¿vale?, que voy a llamar, en mi caso me gusta llamarla asset, y dentro de asset pues voy a crear dos carpetas, una de ellas CSS y otra JavaScript, ¿vale? Donde en CSS voy a crear un nuevo archivo llamándolo por ejemplo main.css, creando mi hoja de estilo para mi proyecto. Y lo mismo con JavaScript. Vamos a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar también main.js. El nombre que le queráis dar es indiferente, la estructura de carpeta, todo esto no está definido, lo podemos definir nosotros a nuestro antojo. Vale. Y también voy a dejar creada una carpetita, aquí, una carpeta que voy a llamar backend. ¿Vale? Aquí es donde meteré la conexión a la base de datos con PHP y la petición de la tabla. ¿Vale? Nuestra estructura, nuestro árbol, quedará de este modo. Inclusive vamos a crear un archivo que sea conexión.php, aunque dejaremos vacío. Y otro archivo que va a ser getusuarios.php. Ahora veremos más adelante qué es el getusuarios.php y por qué este nombre.
Pero bueno, en primera instancia esta es la estructura un poco que hemos definido. Repito, no es una estructura obligatoria, podéis organizar vuestro código en función a vuestra forma de programar y tendremos el scaffolding o la estructura de proyecto. Yo me voy a dirigir al index.html y bueno, gracias a un plugin de los que Visual Studio trae, simplemente poniendo V4 es capaz de conectarme toda la estructura DOM de un HTML, incluso conectarme los scripts y los links a Bootstrap, ¿vale? Otra opción sería descargarnos estas librerías y trabajarlas de forma local. Ya veremos un poco las ventajas y desventajas que tiene tanto trabajar directamente con la CDN o trabajar descargándonos las librerías. En este caso vamos a apuntar a la CDN para un desarrollo un poco más rápido. Y bueno, vamos a agregar un link nuevo que en este caso se va a ir a la carpeta asset, CSS, main CSS. Ya he linkado el estilo mío propio, que ahora mismo está vacío. Y vamos a seleccionar también el script que está en asset, JS, main JS. Y también hemos enlazado nuestro JavaScript. Todo lo que queramos hacer dentro de nuestro proyecto a nivel JavaScript lo haremos en el main y si queremos darle algún estilo personalizado fuera de Bootstrap lo daremos en el main.css. Muy bien, una vez que tenemos ya la estructura, bueno, vamos a poner aquí el título, lo voy a llamar unidad 1, obtener datos, vale. Y una vez que tenemos la estructura ya podemos pasar al siguiente paso que va a ser diseñar la base de datos. El primer paso para diseñar y crear nuestra base de datos será dirigirnos al phpMyAdmin de nuestro servidor. Para ello podemos hacerlo desde el panel, pinchando en admin o escribiendo directamente en el navegador la URL. Vale. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos para alojar nuestra tabla de la que vamos a recoger los valores. En mi caso voy a llamar Jujoru a la base de datos y dentro de la base de datos voy a crear usuarios. Usuario va a tener simplemente 3 columnas y procedemos a definir los valores de las columnas. La primera columna va a ser una ID, que será un int de 11, nulo, clave primaria. Le damos a continuar y autoincrement. Es decir, que de forma automática cada vez que creemos un registro sumará 1 al registro anterior. Las claves primarias no se pueden repetir y sirven para enlazar y autentificar pues, los datos de las tablas. Vamos a poner también que el usuario va a tener un nombre de tipo varchar y en este caso le vamos a poner un 255, valor máximo y edad, donde vamos a dejarle un int de 11. Los valores, los tipos, todo esto lo veremos más detallado en tutoriales dedicados exclusivamente al diseño de bases de datos, ¿vale? De momento para esta pequeña tabla nos viene genial esta prueba y automáticamente ya tenemos nuestra tabla usuarios dentro de la base de datos Jujoru. Vamos a ir un poco más allá y nos vamos a ir a insertar y vamos a meter unos valores de prueba. Paco Martín, edad 30, Luisa Pérez, edad 20. Vamos a continuar. Nos ha añadido dos valores nuevos a nuestra tabla y voy a añadir un par más. Pepe Romero, 24 y... Vale, una vez que ya tenemos nuestros valores simulados, podemos dar a examinar y vemos que nuestra tabla ya tiene relleno unos valores. A esto me refería con la ID. La ID nunca se va a repetir y en ningún momento la hemos escrito nosotros. De forma automática, autoincrement, ha ido sumándole 1. De forma que este registro siempre va a mantener la ID 1. En el momento que yo borre este registro, la ID 1 nunca va a poder ser usada por otro registro. Lo dicho, ya veremos un poco más a fondo en el tema de bases de datos todo lo que engloba esta parte. Pues bien, ya tenemos nuestra base de datos lista,
tenemos los datos de nuestra tabla usuario que vamos a mostrar en nuestra tabla HTML y vamos al siguiente paso, que es hacer la petición de estos datos mediante PHP. Bien, en este cuarto punto vamos a preparar nuestra clase conexión PHP, que será la encargada de conectarse a MySQL y devolver los valores. Y vamos a definir getUsuarios, que será el web service, podemos llamar, que nos recogerá los valores mediante la clase conexión y nos los convertirá a un JSON para posteriormente, en el siguiente punto, hacer las solicitudes de Ajax. Lo primero que vamos a hacer será añadir a nuestra clase conexión los valores. No os asustéis, he copiado y pegado y vamos a ver un poco todo lo que conlleva esta clase conexión. La clase conexión conlleva unos atributos, el atributo con, que es el encargado de realizar la conexión mediante un PDO, un objeto de PHP que nos permite la conexión a base de datos externa, y los valores de esa cadena de conexión. El nombre de la base de datos, que en nuestro caso es Jujoru, el host, localhost, aquellos que estemos trabajando en local, si estáis trabajando con vuestro servidor real, será vuestro host. El usuario y contraseña, lo mismo, lo que estéis trabajando con usuario y contraseña de vuestro hosting, pues tendréis que poner la correspondiente. Aquellos que estamos trabajando en localhost, por defecto la solemos tener en root vacío. Estos valores se utilizan en la línea de conexión para crear el enlace entre la petición PHP y nuestra base de datos. Pues bien, en nuestro constructor tenemos esto, no tenemos más que la conexión y un seteo de atributos para nuestros objetos y para las excepciones. En el caso de que algo falle, nos lanzará una excepción especificando el mensaje y dónde viene el error. También tenemos tres métodos, ¿vale? O tres funciones, perdón, en las que tenemos getResultData, que es la que vamos a utilizar, aquella que recibe una consulta y es capaz de devolver un array de objetos de dicha consulta. Esta es la función o método que vamos a utilizar para pedirle datos a la base de datos. El getExecuteData es cuando queramos ejecutar, es decir, insertar, modificar o eliminar, y nos va a devolver simplemente un true o un false dependiendo si se ha realizado correctamente o no, ya que una inserción, ejecución, en general no tiene una respuesta por parte de la base de datos. Además tenemos el getExecuteDataLastID, que además de insertar nos va a devolver la ID, la primary key última insertada. En ciertos momentos esto es bastante interesante porque nos va a venir bien mantener ese identificador del nuevo registro. Estos métodos, tanto el getResultData como el tanto el executeData como el lastID, lo utilizaremos en unidades posteriores. No está de más tenerlo, ya que este class nos va a servir de modo de plantilla. Yo lo reutilizo mucho y bueno, por supuesto siempre cerrar las conexiones. Pues bien, esta es la clase conexión. Yo os voy a facilitar el código para que lo descarguéis y bueno, no tiene mucho, son 3-4 métodos básicos para trabajar con nuestra base de datos. Vale. Una vez que tenemos definido nuestra conexión, nos vamos al getUsuario. Y este archivo PHP es el que se va a encargar de, mediante el objeto conexión, llamar a la base de datos, hacer una primera consulta y devolver los valores en formato JSON. ¿Vale? Para ello, lo primero que vamos a hacer es un include de lo primero que vamos a hacer es abrir los tags de PHP y hacemos un include de el fichero conexión.php. A posteriori voy a crear una variable con de conexión y va a ser igual al nuevo objeto conexión. El objeto conexión tenía una función, un método que hemos visto que es getResultData, al que le pasamos una query selectAll from usuarios y nos devuelve unos valores. Como nos devuelve unos valores, necesitamos resultados. Guardar esos resultados en una variable. Tan simple como esto.
tenemos la conexión que se encarga de hacer todo lo necesario y tenemos nuestro objeto getResultData que pasándolo una query nos devuelve unos valores. Lo único que vamos a hacer es que mediante la función JSON encode resultado, los valores que nos devuelva este array objeto. ¿Por qué array de objetos? Porque hemos dicho que getResultData, si volvemos a la clase conexión, nos devuelve un array de objetos. ¿Por qué un array de objetos? Porque directamente podemos convertirlo a JSON y podemos tener función completa, lista y preparada para hacer llamada por Ajax. ¿Vale? También podemos imprimir HTML, pero bueno, sí es cierto que lo interesante de trabajar con un backend y un front es separar al máximo el trabajo de uno y el trabajo de otro. Ver código HTML en la parte PHP, bueno, no es lo más aconsejable. Vale, volvemos a nuestro para poner localhost y ahora vamos a poner la ruta de nuestro proyecto. Yo la tenía en Jujoru, unidad 1. Muy bien, ahora mismo no tengo nada en Dex, estupendo, pero voy a simular o probar que todo esto ha funcionado. ¿Cómo? Pues yo le voy a decir que entre en la carpeta backend, ¿vale? Y recuerdo exactamente cómo lo he llamado, get usuario, ¿vale? Yo estoy diciéndole que en backend get usuario y en el navegador se le debe demostrar get usuario.php y en el navegador se nos muestra nuestro JSON que retorna los datos de la base de datos. Es decir, tenemos la conexión correcta, tenemos la petición correcta, aún simplemente para finalizar nos hace falta que Ajax llame esta URL, retorne estos valores y mostrar en una tabla. Lo vamos a ver a continuación. Bien, antes de finalizar, vamos a hacer un cambio en nuestro index.html. Nos vamos a dirigir a nuestra página de inicio y vamos a localizar el script en el que cargamos jQuery. ¿Vale? Recordamos que todos estos scripts se han cargado automáticamente al utilizar, en mi caso, la extensión de Bootstrap. ¿Vale? Las extensiones las tenemos, en la que nos permite, pues mediante un atajo, nos autocompleta todo el código y nos completa también el link a las librerías externas. Bootstrap requiere jQuery, pero este plugin no está cargando correctamente la librería de jQuery, con lo cual lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página de jQuery.com, le damos a descarga y como nosotros estamos trabajando con la CDN, nos estamos conectando directamente a servidores que ya contienen la librería, no estamos descargándola. Vamos a localizar aquí abajo las CDNs y nos vamos a hacer con la de Google. Podemos utilizar la de Microsoft, incluso la de jQuery, pero bueno, a mí Google me da siempre una seguridad extra. Y copiamos la dirección donde se aloja la librería de jQuery. Pues simplemente nos volvemos a nuestro index y sustituimos la línea de conexión por la nueva que acabamos de copiar. Vale. Esto simplemente, os comento, si avanzamos sin cambiar esta línea, cuando hagamos uso de Ajax nos va a fallar, ya que la línea de conexión que el plugin de autocompletado nos muestra no es la correcta. Bien, una vez solucionado el problema con la librería de jQuery, vamos a empezar maquetando nuestra web, maquetando la tabla donde vamos a devolver los datos que anteriormente hemos solicitado desde PHP a la base de datos. Para ello, y haciendo uso de Bootstrap, vamos a maquetar un poco nuestra página. Container, vamos a crear un diclat container y haciendo uso otra vez más de la librería P4, como yo la llamo, vamos a hacer un Jumbroton. Que bueno, esta clase lo que nos dibuja es una pequeña cabecera y nos da un aspecto un poco más profesional. ¿Vale? Aquí vamos a poner unidad 1
obtener datos. En este párrafo tendremos como un subtítulo, ahora vamos a verlo una vez que lo tengamos. Y vamos a sustituir esto por un h3 y un jujoru.es. Hagamos un poco de publicidad de nuestro blog. Lo que sí podemos es, si queremos tener más conocimiento un poco de Bootstrap, manejarnos un poquito bien, en los tutoriales tenemos un gran manual de Bootstrap desde cero. ¿Vale? Jujoru.es. Genial, lo guardamos y nos dirigimos a nuestra web donde vamos a ver cómo está quedando. Ahora mismo está en blanco y tenemos una cabecera que nos muestra un título grande, un subtítulo y bueno, ya nos va dando un aspecto un poco más profesional. Vamos a continuar y para ello vamos a crear una tabla fuera del John Bruton y bueno, vamos a hacer también uso del B4 Table y nos crea la estructura de una tabla de Bootstrap. ¿Vale? Lo primero, en la cabecera, en el throw head, vamos a dibujar nuestras cabeceras que son ID, nombre y edad. ¿Vale? Son las cabeceras que nos va a devolver la tabla que creamos en MySQL. Todo el contenido del tbody lo vamos a borrar dejando las etiquetas tbody porque es aquí donde vamos a dibujar nuestro contenido. Mediante jQuery vamos a dibujar nosotros el tbody. Por lo que necesitaremos una ID, la vamos a llamar contenido tabla, donde dibujaremos cada una de las filas dependiendo de los valores que nos retorne la base de datos. Bueno, pues si esto volvemos a recargar, tenemos simplemente la cabecera, no tenemos ningún dato extra. Vamos ya a la parte JavaScript y mediante jQuery Ajax vamos a hacer la petición a nuestro servidor. Bien, nos dirigimos a nuestro archivito JS y lo primero que vamos a hacer, ¿vale?, es crear la función documentReady, que es la que nos va a indicar que cuando el documento, cuando el DOM, el HTML esté preparado, va a lanzar cualquier función o cualquier acción que marquemos dentro de esta función. ¿Vale? Digamos como una especie de main o de motor que lanza las acciones de JavaScript cuando el documento está listo. Y vamos a crear fuera, que esta será la función que llamemos, un cargar tabla. Cargar tabla lo que va a hacer es, mediante Ajax, vamos a hacer la petición a nuestro backend y lo vamos a dibujar todo. ¿Vale? Yo aquí voy a copiar y pegar el código para que sea más rápido, pero nos vamos a parar a leerlo, ¿vale? La función Ajax, ¿vale?, parte de $.ajax, es una función de jQuery que, como digo, nos permite hacer peticiones asíncronas, ¿vale? Dentro de ella existen diferentes propiedades, atributos que podemos ir dándole, entre ellas el method, si vamos a hacer un post o un get, el type, si vamos a hacerlo o vamos a retornar un JSON, HTML, un texto, la URL y, ojo, aquí si os dais cuenta ya estamos haciendo referencia a nuestra carpeta backend getUsuario, este archivo PHP que vimos con anterioridad que ya nos devolvía un array o un JSON. Muy bien, el data si le pasamos parámetros. En nuestro caso el data está vacío, lo podríamos omitir, lo podríamos borrar. A mí personalmente me gusta siempre dejarlo. Y es simplemente si queremos enviarle, si queremos que en este caso getUsuario reciba algún tipo de parámetro. Y vamos a imaginar que la tabla tiene algún tipo de filtro, pues para trabajar con ese filtro el data debería de llevar ese parámetro. Y bien, tenemos el Zaces, que es una función, un callback, cuando todo ha salido satisfactoriamente. Es decir, cuando se ha conectado bien, se han enviado los parámetros y me ha devuelto un result. ¿Vale? Y aquí tengo un console log. Bueno, lo vamos a dejar para verlo un poco por consola. Y bien, aquí entraría un poco la nomenclatura en la que recibimos un JSON y lo convertimos en jQuery. Yo he creado una variable, objeto respuesta, objeto res, y mediante jQuery.parseJSON del resultado, repetimos, el resultado que nos retorna nuestro getUsuario,
vamos a convertirlo. ¿Esto qué es lo que consigue? Pues consigue que este array o este JSON lo convierte a un array de objetos de JavaScript, que no es más que otro JSON, porque los objetos en JavaScript son formato JSON. Muy bien, si el objeto es diferente de nulo, ¿vale? Pues empezamos a trabajar. Creo una variable res, ¿vale? Donde lo vacío, la inicializo vacía, porque va a ser donde voy a dibujar las diferentes líneas. Y empezamos. Si el objeto res, que ya sé que no es nulo, es decir, que sé que me ha devuelto algo, tiene un tamaño, ¿vale? Podríamos poner también si el punto len es mayor que 0. Tener un tamaño o no o mayor que 0 sería más correcto. Si es mayor que 0, pues hago un for que itere el objeto dentro de un índice, ¿vale? Un for en el que me va a iterar por cada fila. ¿Y qué es lo que hago? A la variable res le voy concatenando una fila y por cada fila tenemos la apertura y cierre de la fila y por cada una de las filas las columnas correspondientes, la ID, el nombre y la edad. Importante, esta ID, este nombre y esta edad irá en función de las columnas que le dimos nosotros a nuestra tabla, ¿vale? Nuestra tabla que se llamaba usuarios tiene una ID, nombre y edad. Bien, si volvemos a nuestro código y seguimos trabajando sobre él, nos daremos cuenta de que lo tenemos en minúscula, lo vamos a poner en minúscula. Y bien, si no encuentra tamaño ninguno en el array, es que no hay datos que mostrar. Nos mostraría una fila con 3 columnas unidas y un mensaje de que no hay nada que mostrar. Y bien, una vez finalizado esto, una vez que el for haya iterado por cada uno de los resultados y me haya dibujado una variable que va guardando filas, a cuerpo tabla, en nuestro caso la hemos llamado contenido tabla, pues sustituimos a contenido tabla, le agregamos el código HTML o el contenido HTML correspondiente. ¿Cuál sería? Las filas que haya retornado la base de datos. Y si no, si en nuestro primer caso el objeto es nulo, no hace bien la conversión, pues bueno, nos aparecerá en la tabla un error de que algo ha sucedido en la base de datos. Los errores se pueden capturar mucho mejor. Esto es un ejemplo muy genérico. Try catch, excepciones. Bueno, se suelen trabajar de una forma mucho más compleja, pero bueno, para tener una primera aproximación a un desarrollo full stack no está nada mal. Y bien, una vez que tenemos este cargar tabla, que nuestro método Ajax se encarga de, repito, hacer la petición, si le enviamos parámetros y devolver un tipo de valor, pues lo transformamos a JSON, iteramos sobre él, creamos la fila y se la damos a la tabla. Y controlamos un poco si no hay resultados o si ha sucedido algún error. Pues lo único que nos queda es, dentro del ready, hacer un cargar tabla. Este método, esta función, se lanzará una vez se haya realizado la petición Ajax. Bien, nos venimos a nuestra página. A mí siempre me gusta trabajar con la consola por si devuelve algún tipo de error, tenerlo controlado. Y en nuestro caso no ha habido ningún error. Tenemos aquí el console que dejé y nos ha devuelto cada uno de los valores en nuestra tabla HTML dibujado. Pues bien, esto es todo, amigos. Desde el diseño de la base de datos, desde la maquetación, la petición Ajax, simple, ¿verdad? Podemos complicarlo mucho más, se pueden hacer controles, digamos, un poco más exhaustivos, pero al fin y al cabo, esto es lo que mueve un poco el desarrollo full stack. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis de visitar el blog, darle a me gusta, compartirlo en redes y nos vemos en la próxima. Saludos a todos.